Bendiciones, querido pueblo. Les saluda su hermana Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore desde San Miguel de Tucumán, Argentina. Vamos a hacer un pequeño repaso, recordando el último pensamiento que hemos dado acerca del Santo Espíritu de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar del Pentecostés un poco más. Y vamos a recordar que los últimos puntos que hemos analizado en la última prédica fueron acerca de lo que el Espíritu Santo hizo y lo que hace. Pero no hemos repetido a esos tiempos, a esa época, y vimos a manera de síntesis nada más que el Espíritu Santo unifica a los creyentes de diferentes regiones del mundo. Nunca podemos pensar lo contrario a la obra que el Espíritu de Dios hizo, a una excepción. El segundo punto que vimos es cuando en la época del Antiguo Testamento, cuando este pueblo empezó a construir la Torre de Babel allí en Sinar, ellos, por su orgullo y por su soberbia, querían tomar fama ante el mundo entero para que se los reconozca, para que el hombre pudiera tener él su engrandecimiento sin tener en cuenta a Dios. Querían ellos asimismo glorificarse por la gran obra que estaban realizando con la Torre de Babel, Babilonia. Entonces, aquí vemos que hay una diferencia muy grande, ya que algo que me hizo reflexionar mucho el Señor es que en la época de la Torre de Babel, el Espíritu Santo y Dios mismo confundió las lenguas y los dispersó. Ellos querían estar unidos, querían estar como un solo pueblo, con una sola lengua, pero querían elevarse en su soberbia, en su orgullo y en su fama. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Los dispersó, los separó. A diferencia del Pentecostés que estamos viendo nosotros, que ya hemos analizado y vamos a seguir profundizando, en Hechos capítulo 2, el Espíritu de Dios los reunió de todos lados del mundo, a todas las naciones bajo el cielo. Y en tercer lugar, hemos visto que en medio de ese grupo de incrédulos que nunca faltarán en ningún tiempo, de aquellas personas que se burlaban y que se mofaban de lo que es espiritual, de este milagro sobrenatural, en medio de esa mofa, dice que 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, solamente los hombres, se arrepintieron. Y no solamente se arrepintieron, se bautizaron y se unieron a la iglesia de Cristo. ¡Qué maravillosa! Por eso no hay que hacerle caso a las mofas, a las burlas de aquellos incrédulos que no pueden entender la obra maravillosa y majestuosa que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ese es el resumen de la última parte que vimos en prédicas anteriores. Y vamos a seguir viendo, hermanos, que entre los judíos que vivían en la dispersión, muchos decidieron trasladar su residencia a Jerusalén, ya sea con motivos religiosos o educacionales. Eso existió en esos tiempos y en estos tiempos también está existiendo lo mismo. Muchos religiosos están volviendo por cuestiones educacionales o religiosas. Y así de numerosos países en ese tiempo llegaron para residir allí temporal o permanentemente. Y en segundo lugar, un buen número de peregrinos había venido para celebrar la fiesta de las cosechas, una fiesta judía, llamada también Pentecostés. Allí en Hechos capítulo 20, versículo 16, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces estamos viendo cómo era tan importante esta fiesta para los judíos que se esforzaban de manera sobrenatural para poder llegar y estar y ser agradecido, porque es una fiesta que encierra otras fiestas y que tiene en realidad un recordatorio y un agradecimiento hacia Dios. Si quieres referencia de estas fiestas en el Antiguo Testamento, la puedes buscar en Levítico capítulo 23, versículo 15 al 21, o en Deuteronomio 16,
versículo 9 al 11. Yo les he buscado de la Biblia Diario Vivir un resumen de estas fiestas que estamos analizando. Se los voy a compartir. La fiesta de la Pascua se celebraba un día. La puedes encontrar en Levítico capítulo 23, versículo 5. ¿Qué se celebraba en esa fiesta? Bueno, se celebraba cuando la gente reflexionaba, cuando Dios le perdonó la vida a los primogénitos de Israel en Egipto y liberó a los hebreos de la esclavitud. Recordemos que cuando estaban las 10 plagas de Egipto, la última plaga fue la más dura, la más difícil. Entonces el Señor mandó que se matara un corderito y que con la sangre se pusiera en los dinteles de las casas. Y entonces pasaba el ángel de la muerte y donde veía la sangre en los dinteles no había muerto de primogénitos. Y esto lo hicieron el pueblo de Israel. Entonces en todas las casas de los israelitas no hubo muerte de los primogénitos. No así en todo Egipto, que lloraron y lamentaron hasta el faraón la muerte de su hijo primogénito. ¿Cuál es su importancia? Es que se recordaba al pueblo acerca de la salvación de Dios. Entonces, cada vez que el pueblo de Israel, los judíos, se reunían para celebrar esta fiesta, recordaban cómo habían sido liberados ese día a través de la sangre del cordero puesto sobre los dinteles de su casa. La otra fiesta que se celebraba era la de los panes sin levadura, que eran 7 días inmediatamente después de la fiesta de la Pascua. Esto lo puede encontrar en Levítico capítulo 23, del versículo 6 y 8. Entonces, ¿qué se celebraba? El éxodo de Egipto. La salida, éxodo, la salida del pueblo de Israel que salían de Egipto. ¿Y cuál es su importancia? Les recordaba al pueblo que dejaba atrás la vida anterior y comenzaba una nueva manera de vivir. ¿Qué tenían que olvidar el pueblo de Israel? Todo lo que habían vivido en Egipto. Y tenían que empezar a cambiar su mente de que iban a empezar a vivir una nueva vida. Eso es lo que sucede cuando nosotros venimos a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo nos tenemos que olvidar de toda nuestra antigua manera de vivir. De todo. Habrán pasado momentos lindos, habrán hecho buenas amistades, muchas situaciones pueden haber vivido en Egipto. Pero lo que ellos en realidad tenían que recordar es que ahora iban a empezar a vivir una nueva vida, totalmente diferente a la que han vivido en la esclavitud, bajo el látigo de un faraón. Y vamos a la otra fiesta, que son las primicias, que también era realizada en un día. También la puedes encontrar en Levítico capítulo 23, del versículo 9 al 14. Entonces, ¿qué se celebraba? La primera cosecha de la cebada. ¿Y cuál era su importancia? Le recordaba al pueblo acerca de la provisión de Dios. Y es lo que nosotros, no solamente en una sola fiesta específica, en un solo momento, tenemos que recordar, sino que tenemos que recordar que nuestro Dios nos provee todos los días de nuestra vida. Bueno, en esta fiesta, la importancia es que este pueblo, todos juntos se reunían para agradecer a Dios y recordar cómo Dios le había provisto para todas sus necesidades, incluso en el desierto. Y luego tenemos el Pentecostés, llamada también Semanas, que es también de un día, se encuentra en Levítico capítulo 23, del 15 al 22, y ya que es el final de la cosecha de cebada y el principio de la cosecha de trigo, el comienzo del 7º mes, nuevo año civil. ¿Y cuál era su importancia? Mostraba gozo y agradecimiento por la abundante cosecha y gozo y agradecimiento a Dios, porque Dios no es deudor de nadie. Y Él nos va a dar en sobreabundancia todo aquello que nosotros le pidamos, y aún más si nosotros aprendemos a vivir en obediencia, porque todos los israelitas que vivieron en obediencia no les faltó absolutamente nada. Entonces, eso es lo que la importancia de estas fiestas, por qué se celebraban, y la pueden encontrar en Levítico capítulo 23 y recordar todo con más detalles. Yo he tratado de sintetizar nada más porque no nos vamos a enfocar en realidad en eso, pero no podía pasar de largo. Entonces también he sacado algunos detalles de la importancia de la Pascua. Y en el Nuevo Testamento
la Pascua prefigura del sacrificio de Jesús, como el Cordero de Dios. Y la fiesta de los panes sin levadura simboliza la vida de santidad que deben seguir los creyentes, eliminando ¿qué? El pecado de sus vidas y viviendo una nueva vida. Hermanos, tenemos que vivir una nueva vida. No podemos nosotros seguir viviendo la vieja manera de vivir que todos, de una forma o de otra, la hemos vivido. Y en el contexto cristiano, Cristo es visto como el Cordero Pascual, que a través de su muerte libera a la humanidad del pecado y ofrece vida eterna. ¿Qué pasaba con el pueblo judío? Cuando celebraban los panes sin levadura, tenían que hacer una limpieza exhaustiva de sus casas. Hasta los más ortodoxos y más exigentes judíos agarraban como pinceles y sus distintos métodos de limpieza y las paredes las limpiaban. Ni que hablar el piso, ni que hablar de los utensilios de la casa, para que no quedara la más minúscula partícula de levadura. Ellos eran esmerados, y lo siguen siendo en estos tiempos también, en no dejar nada que leude la masa. Por eso ellos en esos tiempos comen panes sin levadura, o sea, el pan matzá, que nosotros también en mucho tiempo hemos comido en la Santa Cena. El pan matzá es bueno en el sentido que nos da prefigura del pecado que ya no existe, que no tiene que existir en nuestras vidas. Y en la Pascua, el corderito que ellos sacrificaban era la prefigura de nuestro Cordero Pascual, de nuestro Cordero que vino a la tierra para morir por nuestros pecados, una vez y para siempre, y ofrecernos esa vida eterna. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8? Se los leo. Dice así: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. ¿Cuál es esa vieja levadura? Acá lo dice Pablo. Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Cuál es esa nueva levadura? ¿Cuáles son esos panes que no tienen levadura? Dice, sinceridad y verdad. Sinceridad y verdad, hermanos. No podemos ser hipócritas, porque ese es un pan con levadura, que el Señor no lo recibe en su presencia. Y no podemos nosotros decir que seguimos a Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, y ser mentirosos, porque nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios no le podemos mentir. Entonces, nosotros tenemos que, como el apóstol Pablo decía, celebrar. Y cuando vayamos a celebrar y a participar de la Santa Cena, tomarnos unos minutitos para reflexionar y pensar cómo está nuestra vida. Si somos un pan matzá o si somos un pan con levadura, lleno de malicia, de maldad, no tenemos sinceridad y no tenemos verdad. Analizarnos un poquito si tenemos tiempo para reflexionar y participar dignamente del sacrificio de nuestro Cordero Santo que vino a la tierra para morir por nuestros pecados. Sigamos avanzando en este estudio hermoso que estamos haciendo. Vamos a volver a Hechos, capítulo 2. Dice el versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Esto es una posición gramatical. Cuando nosotros decimos un nombre y luego ponemos una característica como para reformar lo primero. Dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Nos vamos a focalizar en judíos varones piadosos, pero fijémonos, hermanos, que el Evangelio vino primero a los judíos
y no a los gentiles, tal como lo dijo Jesús a los 12 discípulos, al instruirlos y enviarlos en su viaje misionero, allí en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6, se los leo. Dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entren. Recordemos que los samaritanos no eran judíos puros, estaban mezclados. Entonces, por esos dos caminos, de los gentiles paganos y de los samaritanos entreverados, no debían entrar, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, muchos judíos, temerosos de Dios, venidos de lejos, moraban en la ciudad santa. Habían venido de lejos y moraban en la ciudad santa. Muchos judíos piadosos, como dice el versículo 5, de la dispersión, deseaban en sus últimos días pisar el suelo de la tierra santa y ser sepultados allí. Amaban la tierra santa. Eran piadosos. Y en el Nuevo Testamento, el término griego que se traduce por piadosos es solo de judíos. Vamos a buscar 3 ejemplos en la Biblia y vamos a ver quiénes fueron considerados piadosos. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 25. Yo se los puedo leer, ya los tengo aquí. Y dice así: He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vamos luego a Hechos capítulo 22, versículo 12 al 13. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Qué importante es que a veces no digan de nuestras vidas y la hermana Nancy solamente, desde ya importante, ¿verdad? Sino que puedan decir, y la hermana Nancy, aposición, coma, mujer piadosa. Hermana Nancy, aposición, justa. Es hermoso a veces los hechos que están registrados en la Biblia. Y vamos a Hechos capítulo 8 y versículo 2. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. No cualquiera tomaron el cuerpo del primer mártir registrado en la Biblia. Fueron hombres especiales, hombres piadosos, que lloraron sobre aquel que había dado su vida por la causa de Cristo. Tenemos que ser sensibles, hermanos. Hay muchos hermanos nuestros que están llorando. Hay muchos hermanos nuestros que están sufriendo, que están siendo perseguidos y muertos. Niños, hombres, mujeres, están siendo perseguidos. Y nosotros no podemos tener tamaña insensibilidad de nunca hacer memoria de ellos. Por lo menos en algún momento de nuestros días, recordemos que son nuestros hermanos. Estos son los 3 casos registrados de varones piadosos, judíos, que realmente quedaron allí en la historia de la Biblia registrados. Y estos hombres, los piadosos, son los que obedecen fiel y reverentemente la ley de Dios. Eso significa piadosos. Hombres que respetan y que obedecen, porque a veces nosotros podemos decir, yo puedo obedecer estas enseñanzas de la Biblia, pero estas no, yo no las puedo obedecer. Que la obedezca otro de mis hermanos. Pero sin embargo, si nosotros decimos que somos hijos de Dios y que somos hombres y mujeres piadosos, vamos a obedecer fiel y reverentemente la ley de Dios. En ese caso era la ley de Dios. ¿La iglesia de Cristo es piadosa ante la palabra de Dios, la Biblia? Yo me pregunto.
porque hay que tener reverencia ante la palabra de Dios. No podemos ser irreverentes ante lo que es tan santo, ante lo que es tan sagrado. ¿Se nos podría llamar a nosotros piadosos? Es para que nosotros nos respondamos, no otros por nosotros. Pero en este caso eran considerados por todos. Sigue diciendo el versículo 5 que de todas las naciones bajo el cielo. Se supone que los judíos piadosos eran bilingües o trilingües. Si vivían en Jerusalén, hablaban el arameo. Si habían venido de alguna parte del Imperio Romano, al oeste o al norte de Israel, posiblemente dice que hablarían el griego. Pero también habrían aprendido el idioma nativo de los países donde vivían. Esos serían los trilingües. Entonces, lo que hablaban el arameo, lo que hablaban el griego y lo que hablaban el idioma nativo de sus países. Y ahora de pronto estos judíos piadosos, estos varones piadosos, escuchan hablar aquellos idiomas, pero a personas que nunca habían vivido en esos países, sino que eran galileos. No sé si vieron mi expresión cuando les dije galileos. Suelo ser muy expresiva, pero los que van a escuchar esta prédica no me han visto la cara. ¿Por qué les hice esa cara? Porque en realidad, vamos a ver un poquito el contexto. El idioma principal de los galileos era el arameo, con un dialecto específico de la región y un conocimiento básico del hebreo y del griego. Hechos 2, capítulos 7 y 8, dice, y estaban atónitos. ¿Quiénes? Esos varones piadosos. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Por eso le hice la cara a esos hermanos, porque es que realmente estos varones piadosos estaban atónitos, estaban maravillados, diciendo, ¿pero qué no son galileos estos que hablan estas lenguas nuestras? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y empiezan a nombrar allí todas las lenguas. Cuando los extranjeros residentes allí en Jerusalén escuchan el idioma que aprendieron en los países donde nacieron y crecieron, se asombran. Porque el Espíritu Santo había capacitado a los discípulos para transmitir la revelación de Dios a numerosos idiomas, posiblemente acerca de la resurrección y ascensión de Jesús, el Espíritu de Dios. Cuando vino sobre ellos, no necesitaron un maestro idiomático. El Espíritu de Dios fue el profesor, el maestro, el doctor, que en ese preciso momento les enseñó cómo hablar otro idioma. Es como que ahora de pronto ustedes me empiecen a escuchar hablar en alemán. Yo nunca fui a estudiar alemán. Estudié por ahí inglés y escasamente latín, pero alemán jamás. Entonces, ¿cómo no quedarse asombrados si yo le empezara a hablar a ustedes en alemán, en francés, no sé, incluso dialectos? Así quedaron ellos. Y posiblemente estaban hablando de la resurrección y de la ascensión de Jesús, un acto que muchos de los judíos no lo aceptaron. Entonces, a los ojos de los judíos de Jerusalén, y aquí viene mi expresión también, Galilea era una región de Palestina muy atrasada culturalmente y habitada por personas carentes de educación. Por esa razón quedaron tan asombrados esos varones piadosos de que unos galileos que estaban viviendo en una zona culturalmente muy atrasada y carentes de todo tipo de educación, como fueron los discípulos, que eran pescadores, hemos visto, y que tenían otro tipo de actividades, pero que no tenía que ver con la maestría ni con el doctorado, como lo tuvo el apóstol Pablo. Pero a pesar de eso, aquellos galileos estaban comunicando la verdad de Dios en numerosos idiomas. Esto nos enseña, hermanos, que la revelación de Dios no está restringida a un idioma en particular, a una casta social, a una clase social, a un grupo predilecto. No.
Aquí el Espíritu Santo vino sobre quien Dios lo mandó. Y vino sobre aquellos que estaban preparándose, sobre aquellos que estaban deseando, sobre aquellos que estaban esperándolo al Espíritu Santo. Estaban esperando la promesa del Padre, que Jesucristo le había dicho: no se retiren, no se vayan de Jerusalén, quédense allí hasta que la promesa del Padre descienda sobre ustedes, hacia los obedientes, hacia aquellos que quedaron unánimes, hacia aquellos que creyeron, hacia aquellos que estaban todos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en oración, estaban todos expectante. ¿Cuándo vendrá? Será hoy, porque no se le fue avisado el día ni la hora. A los 50 días vino el Espíritu de Dios, pero ellos no sabían. Y al que no estaba preparado no iba a llegar, pero al que estaba expectante y en el lugar donde Jesús le había dicho que estén, el lugar correcto, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Por eso es tan importante, hermanos, estar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Es tan importante venir a la casa de Dios, porque la promesa del Espíritu Santo van a venir donde hay un pueblo que le cree, donde hay un remanente que se santifica, donde hay un remanente dispuesto a sacrificarse. ¿Qué más hubiera querido ellos estar afuera como los demás, haciendo actividades y deleitándose y airando? Pero el Señor le dijo: no se vayan de Jerusalén. Órdenes que debían respetar. Y que, ¿cuál fue la consecuencia? La retribución que vino sobre ellos y el asombro de aquellos que nunca se iban a imaginar que un pueblo carente de educación y que un pueblo como era Galileo fueran premiados con esa cantidad de lenguas que empezaron a hablar. Pero este milagro no se vuelve a repetir. Sucedió en Babel, como lo hemos explicado. No quiero tocar mucho porque creo que esa historia de Babel merece una prédica específica. Y la voy a hacer cuando el Espíritu de Dios lo indique. Pero sabemos que el Espíritu de Dios también vino sobre Babel. ¿Pero qué pasó? Los dispersó. Pero en este momento el Espíritu de Dios vino con aquel grupo de discípulos obedientes y los unió como iglesia. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Unir. Cuando nosotros vamos a empezar a focalizarnos en el fluir, en la obra, en lo que hace el Espíritu Santo, vamos a ser una iglesia que vamos a recibir recompensa. Vamos a ser visitados. Vamos a tener la consolación, como aquí vemos que dice que Simeón, este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, al oír su idioma o dialecto nativo, los judíos piadosos quedaron aptos desde ese momento para aceptar a Cristo y su evangelio cuando Pedro empezó a predicar el sermón del Pentecostés, que está relatado aquí en el capítulo 2, desde el versículo 14 al versículo 40, está el sermón de Pentecostés del apóstol Pedro. Una prédica donde se habló todo lo que los discípulos predicaban, según la encomienda de nuestro amado Jesucristo de Nazaret. Ese corazón de aquellos judíos piadosos quedó trabajado. Quedó trabajado para que pudiera entrar el Evangelio. Porque en un corazón endurecido nunca el Evangelio va a poder penetrar. Por eso es tan importante la obra del Santo Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios haga una obra en las personas para que cuando el mensaje se dé, pueda ser aceptado en el corazón de las personas. Por eso es tan importante venir a la iglesia con un corazón dispuesto a adorarlo a Dios. Venir a la iglesia con un corazón dispuesto a alabarlo a Dios. Con un corazón dispuesto a sentirlo al Espíritu de Dios. No podemos venir nosotros y estar cantando como si cantáramos cualquier canción. Cuando nosotros sentimos al Espíritu Santo, no podemos ser los mismos, hermanos. No podemos. El Espíritu nos humilla. El Espíritu Santo nos hace llorar. El Espíritu Santo nos hace danzar. El Espíritu Santo nos hace gozarnos. Entonces, nosotros debemos dejar que el Espíritu de Dios haga esa obra. ¿Para qué? Para que podamos empezar a recibir todas las grandezas y las maravillas de nuestro Dios. Para que cuando leamos la Biblia no sea una simple lectura. Para que cuando nosotros leamos la Biblia nos sintamos exhortados, sintamos que Dios nos está hablando.
No son letras de un libro cualquiera. Es nuestro Dios que nos está hablando. Los judíos vivían en muchos lugares, de este a oeste, en el Imperio Romano, porque eran un pueblo de dispersión. Siguen siendo un pueblo de dispersión en el presente, el pueblo de Israel. Después de la cautividad de Babilonia, no todos volvieron a Palestina. Algunos se encariñaron con Babilonia, algunos israelitas. Algunos judíos se encariñaron con Babilonia, con las costumbres de Babilonia, se encariñaron con la gente de Babilonia y prefirieron quedarse. Mas hubo un remanente que salió de esa cautividad y se volvieron a su tierra. Yo digo, a veces nosotros, el Señor nos quiere hacer libre y verdaderamente libre. Y realmente es que muchos de nosotros no pueden salir de ese mundo en el cual están sumergidos, en esa Babilonia, mundo. ¿Cuál es la Babilonia de nuestros tiempos? El mundo, hermanos. Y a veces es que nos hemos encariñado tanto con el mundo que no podemos volvernos a nuestra tierra prometida, a esa tierra donde fluye leche y miel, donde nuestro Señor nos está preparando, hermanos, nos está preparando para un encuentro glorioso, nos está preparando para una boda. Y preferimos quedarnos en el mundo, con las ofertas del mundo, con las ofertas de los ojos, de los oídos. En cambio, hay muchos que sí, realmente, hermanos, están ya como mirando las bodas del Cordero. Yo a veces no sé si llorar o reír, no sé qué hacer cuando me imagino, cuando mi amado me esté poniendo un anillo en mi dedo. Yo no sé, porque es que si me pongo a pensar mucho, me voy a querer ir rápido de la tierra. Es que cuando yo me pongo a pensar en que mi amado me tiene un vestido lleno de piedras, de perlas, de lino fino, que no se iguala a la ropa de nosotros, que por más que nos esmeremos de buscar la mejor tela en la tierra, no vamos a conseguir el lino fino del cielo. Y que si yo me sigo pensando en lo que van a hacer esas mesas con todos mis amados hermanos que han creído, que han estado unánime, que han estado en un mismo sentir, todos allí esperando lo mismo, ya sin celos, ya sin envidias, sin competencias, con todos mis hermanos verdaderos, que militaron igual en la tierra, que amaron igual en la tierra, que sufrieron igual en la tierra. Porque yo, si me pongo a pensar mucho en todo eso, ya no quiero más quedarme en la tierra. Por eso es que pienso, sí, pero cuando ya empiezo a pensar mucho es como que digo, todavía estoy en la tierra, todavía tengo que hacer cosas. Entonces muchos se quedaron en esa cautividad Babilonia, prefirieron ser esclavos, prefirieron seguir bajo un yugo, y otros volvieron a Palestina. Todas esas personas nombradas en el versículos 9 al 11 habían venido a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén para luego regresar a sus lugares de residencia. Y la verdad de Dios no está confinada solamente a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el día del Pentecostés, en este Pentecostés cristiano, la iglesia llega a ser universal. Ya no es un privilegio solamente a unos 120. Ya entonces esos 120 recibieron lo que tenían que recibir, esa impartición del Espíritu de Dios, y empezaron todos a ramificarse y a llevar el Evangelio a toda criatura. Entonces el Evangelio se hizo universal. Entonces, por el Antiguo Testamento sabemos que los judíos estaban reunidos en Jerusalén, porque recién hemos leído un resumen, para celebrar la fiesta de las cosechas. Pero en el Nuevo Testamento, Dios, a través del derramamiento del Espíritu Santo y de la misión de la iglesia, recoge los primeros frutos de su cosecha espiritual. ¿Cuáles fueron esos primeros frutos de esa cosecha espiritual? Vámonos allí al versículo 41, donde Pedro está dando el discurso. Recién lo dijimos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa fue la cosecha. Esa fue la primera cosecha, hermanos. 3,000 almas convertidas, bautizadas y añadidas a la iglesia de Jesucristo, partiendo el pan y el vino y estando unánimes todos juntos. ¡Qué maravillosa cosecha! Hermanos, el otro día estaba leyendo una noticia, en el mes de julio la leí, y eso sucedió en el mes de julio, donde dice que se formaron en Israel 517 iglesias casas en el norte de Judá, de judíos convertidos en 144 días. 517 casas, iglesias, donde en unas hay 2 miembros, en otras hay 3 quizás, en otras quizás hay 8 miembros, pero todos adoran a Dios. Donde se han convertido y se reúnen para adorar. No importa que sean 2 o 3, porque dice que tienen que ser poquitos, son poquitos y se van distribuyendo así en casas. Pero lo que más me ha maravillado de esta noticia es que esa justamente, el norte de Judá, es una región de ateos. Dice que es la peor región de Judá, donde están prácticamente, la mayoría son ateos y los peores inmorales. Hasta ahí nomás decimos, los peores inmorales siendo tocados por el Evangelio de Jesucristo a través de hermanos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que seguir orando por lo que está sucediendo en Israel, porque se cree que en 2 años van a haber 2,000 iglesias casas en esas zonas. A ellos no les importa si son 2 hermanos. No les importa si son 3, ellos están felices y gozosos porque han aceptado al Mesías, porque lo han conocido al Mesías y porque lo reconocen y están predicando el Evangelio en Israel, hermanos. Se están formando así iglesias casas. Oremos por Israel, para que, como ellos dicen que en 2 años calculan que si siguen predicando el Evangelio y siguen a este ritmo, van a haber 2,000 iglesias casa en una zona donde el Evangelio prácticamente era imposible de entrar. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Realmente entró a los galileos, hombres de poca educación, el Espíritu de Dios llegó a ellos y el Espíritu de Dios va a llegar a los lugares y a las personas donde nosotros no nos imaginamos. Oremos por nuestros hermanos en Israel, por algo el Señor nos pide que oremos. Y ya para finalizar, me gustaría leer Hechos, capítulo 8, versículo 29 al 39. Vamos a leer desde el versículo 26. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Acá hago un paréntesis. Cuando una persona está hambrienta y sedienta de la palabra de Dios, miren lo que hace el eunuco. Dice: y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Una persona que busca a Dios tiene que estar así, hermanos. Venir sediento a la casa de Dios, venir hambriento. Y dice que el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? O sea, vean la desesperación que tiene el eunuco. Le dice: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Pero miren, dice, y siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Eso hace el Espíritu Santo en la vida de aquellos que están desesperados por su presencia. Y esto me dejó a mí impactado, hermanos, porque Pedro había predicado a una multitud de muchísimo más que 3,000, porque 3,000 fueron los que se convirtieron, sin contar niños y mujeres. Y además, muchos que escucharon tampoco se convirtieron. O sea que el apóstol Pedro tuvo que enfrentarse a una multitud, pero con la ayuda del Espíritu Santo se convirtieron 3,000. Quizás el Espíritu Santo te lleve a ti a predicar a multitudes y te capacite para hacerlo. Pero quizás el Espíritu te lleve a un desierto, a predicarle a una sola alma sedienta, a una sola alma sedienta, como era el eunuco. Que el Señor nos ayude a encontrarle el sentido a la vida, porque ¿cuántas veces nosotros, hermanos, hemos pensado que la obra de Dios son multitudes? Y no hemos pensado que quizás como Felipe el Señor nos está llevando solamente a una sola persona, que estaba hambrienta, estaba sedienta, de que alguien le predicara y le enseñara la palabra de Dios. Entonces, hermanos, a veces buscamos ministerios, y es verdad que como seres humanos pensamos que los ministerios tienen que ser explosivos, tienen que ser famosos, tienen que ser grandes los ministerios. Y a veces el Señor te está eligiendo para ir y darle palabra a una sola persona que está en un desierto. En el desierto no hay nada. Y fíjense ustedes que el eunuco iba leyendo la palabra de Dios, pero no la entendía. Necesitaba una persona llena del Espíritu Santo que se acercara a él y que le explicara qué significaba, de quién se refería todo lo que acababa de leer. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y miren cómo es el Señor, hermanos, que en esta semana estaba orando al Señor y le decía al Señor: Señor, yo quiero hacer un ayuno. Yo quiero hacer un ayuno, le decía. Un ayuno de muchos días, donde no quiero probar ni comida ni agua, pero ahí me tienes que sustentar tú. Le vengo pidiendo hace mucho tiempo al Señor eso. Y el Señor me llevó hace unos días y me dijo el Espíritu de Dios que con la iglesia necesitábamos hacer un ayuno de mente. Porque estamos practicando un ayuno de boca, ¿verdad? Isaías 53. Y fíjense que aquí Isaías 53:7 dice:
así no abrió su boca. ¿Y cuántas veces nosotros nos desesperamos por abrir la boca para justificarnos? Pero sin embargo, no abrió su boca. Y otra cosa que el Señor me hablaba, dice, en su humillación, esta versión dice, no se le hizo justicia. ¿Y cuántas veces cuando estamos siendo humillados, rápido vamos, Señor, hazme justicia? Me están humillando y me están avergonzando. Señor, defiéndeme, sálvame, Señor. Mis enemigos se han levantado, Señor. Y empezamos a decirle cuántas cosas. Acá dice que en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el Señor me decía, van a hacer un ayuno de mente. Y el Señor me llevó a Filipenses 4:8. Entonces el Señor me decía, quiero que como iglesia hagan ahora uno de los más difíciles ayunos, el de mente. Y me llevó a Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, está hablando el apóstol Pablo. Entonces dice, el Dios de paz estará con vosotros. Ese es uno de los ayunos más difíciles, porque la mente nuestra está programado para pensar lo malo. Todo el tiempo está programada para pensar lo malo. Nuestro amado Señor quiere que nos preparemos, hermanos, porque Él viene pronto. Nuestro Señor viene pronto a buscarla a una iglesia que no se ha dejado conquistar por la Babilonia de este mundo, no se ha dejado enlazar con las ofertas de este mundo. Nuestro amado Jesucristo de Nazaret viene a buscar una iglesia santificada, una iglesia amante y sedienta de conocerlo más a Él. Cuando nosotros cambiemos nuestra mente, entonces durante la semana no voy a estar pensando quién ha hablado mal de mí, quién ha pensado mal de mí, quién ha actuado mal de mí, sino voy a estar, mi amado es mío y yo de mi amado. Y me viene a buscar pronto. Y yo tengo que tener la mente de Cristo. No puedo tener la mente humana, no puedo tener mi mente. Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a que podamos en este tiempo de santificación limpiarnos como los judíos se reunían en Jerusalén para celebrar estas fiestas de la Pascua. Nosotros, si venimos a la iglesia para celebrar, no solamente para aprender, sino también para celebrar nuestra Pascua, que es Cristo, como dijo el apóstol Pablo, vamos a venir preparados. Si nosotros venimos a la iglesia para que la visitación nos encuentre reunidos como un pueblo, unidos, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, previamente tenemos que nosotros, como hacía el pueblo judío, sacar toda la levadura. Eran tan exhaustivos en la limpieza que ellos pasaban horas y horas limpiando todo utensilio, todo mobiliario, todas las paredes, todos los pisos donde pudiera existir un poquito de levadura. No podía haber nada de levadura, porque dice la palabra que un poquito de levadura leuda la masa.
No dice una gran cantidad de levadura. Un poquito de levadura leuda la masa. Entonces, un poquito de pecado, que nosotros creemos que es poquito, pero que ante los ojos de Dios poquito y mucho, pequeño o grande, es lo mismo. Nosotros tenemos que ser también exhaustivos. Tratar de limpiar nuestra vida de tal manera que cuando nuestro amado nos vea, diga, ¡ah! Mi amada es mía. Porque merecemos ser de Él. No somos de este mundo, hermanos. ¿Cómo vamos a correr la carrera del mundo si sabemos cuál es el destino del mundo? Con todas las cosas, con todos sus deseos. Nosotros vivimos pensando, con la mirada puesta en el más allá, como esperando que se abran los cielos y que lo veamos al amado en la hermosura de ¿qué? De su santidad. Es hermosa la santidad, hermanos, no la desechemos. Porque nuestro Señor es santo, como hemos cantado. Santo, santo, santo. Es hermosa la santidad de nuestro amado Abba Padre, de nuestro amado Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Qué tabernáculo le estamos dando? ¿Somos dignos de que el Espíritu de Dios habite y more dentro nuestro? ¿O lo apagamos? ¿O lo entristecemos hasta el punto que el Espíritu de Dios por su santidad no puede y se tiene que retirar? Entendamos esto, hermanos. Sin santidad nadie ha de ver a Dios. Es un requisito 100% bíblico, 100% indispensable. Sin santidad nadie verá a Dios. Como diría el pueblo de Israel, con levadura no podemos celebrar la Pascua. Entonces, que estas enseñanzas de Hechos nos hagan reflexionar cómo está nuestra vida. Y que en esta semana nos propongamos, porque va a ser una semana que vamos a hacer este ayuno de mente, que no va a ser el comienzo o va a ser un momento, un tiempo dispuesto, sino va a ser el comienzo de toda una vida. Nos vamos a acostumbrar a vivir con la mente de Cristo. Porque es muy fácil repetir y a veces dicen, repite, tengo la mente de Cristo. Vas a poder repetir 100.000 veces, tengo la mente de Cristo y tengo la mente de Cristo. Y si no la tienes, porque no piensas en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo aceptable, no vas a poder tener la mente de Cristo. Todo lo verdadero, palabra de Dios. Todo lo honesto, virtudes. Todo lo justo, nuestro Dios es justo. Aunque dice que no hay justo ni aun uno, busquemos la justicia, busquemos ser justos. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto tenemos que pensar. Entonces, cuando nos avasallen los pensamientos, nos recordemos que estamos de ayuno. Porque esta va a ser la única forma que vamos a poder vencer los pensamientos. Es una tarea muy difícil, tratar de que la mente no nos domine. La mente es tan poderosa que llega al ser humano a hacer que se quite la vida, o que quite la vida a otro. Miren el poder que tiene la mente, sin armas. El odio es un arma peligrosa. Que si nosotros albergamos pensamientos tras pensamiento y tras pensamiento, que no es lo que hemos dicho y expresado a través de Filipenses 4:8, ese odio es un arma mortal. Entonces, queridos hermanos, que la palabra de hoy nos siga trabajando. No es obligatorio, el que quiera realizar este ayuno lo realice, el que no está obligado. Va a ser difícil, muy difícil, porque cuando empieces, el enemigo se te va a presentar de la manera más impensada, como lo hizo Satanás con Jesucristo cuando estuvo en el desierto ayunando por 40 días. ¿Cómo se le presentó Satanás? Con las grandes ofertas de este mundo. Te ofreceré todos los reinos de la tierra, todos. Así se le presentó.
Entonces, sepamos, hermanos, que si nosotros queremos prepararnos para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, vamos a tener que poner en práctica todas las enseñanzas que están en su palabra, y la única forma que nosotros vamos a saber cómo vivir es estudiando la palabra de Dios. Por eso venimos a la casa de Dios. Por eso nosotros estudiamos en la casa y también nos reunimos como pueblo, porque al Señor le gusta que estemos reunidos. El Señor quiere, el Señor ama la comunión de los unos con los otros. No podemos andar como ovejas dispersadas y sin pastor. Nosotros tenemos que tener nuestro redil y tenemos que cuidarnos los unos a los otros, no destruirnos. Nosotros tenemos que amarnos porque vamos a pasar una eternidad juntos en el cielo. Tenemos que procurarnos el bien. Si el otro está débil, lo levantamos. Si el otro está triste, buscamos la forma que salga de esa tristeza. Nos ayudamos, hermanos. Así que el Señor nos ayude. Reflexionemos en las palabras hoy habladas y que podamos estar tan expectantes como estaban estos 120 discípulos expectantes allí reunidos todos, y el cumplimiento del Señor se realizó porque Dios es verdadero. Dice la palabra, sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Dios es veraz y Dios nos ha prometido, nos ha hecho promesas a nosotros y aún más a su iglesia. Ha prometido visitarnos para transformarnos, porque así como está la iglesia no se puede ir al cielo. Entonces, hermanos, necesitamos que descienda el Espíritu de Dios sobre nosotros y nos limpie, nos purifique, nos dé poder, nos quite el espíritu de cobardía, hermanos. Nos quite el espíritu de miedo. Nos quite todos los espíritus que vienen a veces hacia nuestras vidas, porque todavía estamos en la tierra. Entonces, hermanos, nos transformaremos como esos discípulos que ya dejaron la cobardía, que empezaron a predicar y a llevar el evangelio por todo el mundo. No sabemos cómo Dios nos va a usar. Quizás a uno para multitudes, quizás a otro para un desierto y un alma que estaba allí sedienta. Pero cuál sea la forma que el Señor elija de usar nuestras vidas, dejémonos usar, porque de eso daremos cuenta a Dios. Felipe va a dar cuenta de ese eunuco cuando esté en la presencia del Señor siendo juzgado para retribución. Y Pedro tendrá que dar cuenta de esas 3,000 almas. Entonces no sabemos qué nos tocará, pero lo que nos toque, lo hagamos con amor, agradecimiento, pasión y sin comparación. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, y que en nuestra humillación, si no hay justicia, no importa. Si nuestro ejemplo máximo, nuestro Señor Jesucristo, no se le hizo justicia en su humillación, entonces nosotros tendremos que ser humillados, porque mayor humillación que la muerte que tuvo nuestro Señor, no la tuvo ningún ser humano en la tierra. Fue, dice, quitada de la tierra su vida, como corderito. Esos son uno de los animalitos más tiernos. El corderito va mudo, pobrecito, a ser trasquilado. Así, de esa forma, Jesucristo no abrió su boca. Pero nosotros cuando nos hacen una, hermanos, nos enojamos, se nos transforma el carácter, se nos transforma el rostro, se nos transforma todas, transformamos el entorno, las personas que nos rodean, porque no nos gusta, hermanos, cerrar la boca, porque no nos gusta sufrir la humillación. Entonces, si nosotros decimos que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dejémoslo vivir a Cristo en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.